Trabajar en un pequeño restaurante de barrio en Guadalajara me deja agotado al final de cada día. Soy Raúl, cocinero de 35 años, y cuando regreso a casa, lo único que quiero es encontrar la tranquilidad de mi familia, mi esposa Mirela, que se encarga de la casa, y nuestros hijos Kaique y Casia, llenos de energía y curiosidad. La rutina nos mantiene ocupados, entre la preparación de la cena, las tareas escolares y la limpieza diaria, y hasta hace poco, todo parecía funcionar sin problemas. Todo cambió con pequeños detalles que al principio parecían insignificantes. Noté que los alimentos en la nevera comenzaban a estropearse demasiado rápido. Las verduras se marchitaban en cuestión de horas, la fruta se ablandaba antes de tiempo, y la carne empezaba a desprender un olor extraño, metálico, diferente al habitual. Mirela pensó que tal vez yo me estaba preocupando de más, que quizá era un descuido mío, pero yo sabía que algo no estaba bien. Con el paso de los días, la situación empeoró. Comprábamos pollo fresco y, al abrirlo al mediodía, ya estaba impregnado de un hedor desagradable. Limpiaba la nevera a fondo, organizaba los alimentos y desechaba lo que parecía estropeado. Pero los problemas persistían. Todo se deterioraba sin razón aparente. Una noche, mientras terminaba de cenar, escuché un zumbido leve que provenía del interior de la nevera, como si algo se moviera dentro. Me acerqué y abrí la puerta, pero no había nada fuera de lugar, solo el aire frío que me golpeaba la cara. Sentí un escalofrío inexplicable, como si algo me estuviera observando. Mirela notó mi silencio y simplemente comentó que los niños estaban dormidos y que era hora de descansar, sin comprender el malestar que me recorría. En los días siguientes, incluso en el restaurante, mi mente volvía una y otra vez a la cocina de casa. Imaginaba los alimentos estropeándose, el olor metálico flotando en el aire, y la sensación de que la nevera no era un simple electrodoméstico, sino algo que observaba y afectaba nuestro entorno. Noté detalles extraños. La puerta parecía cerrar más fuerte de lo normal, un clic metálico se repetía de vez en cuando, y a veces sentía un frío inusual cerca de mis pies al pasar junto a ella. Lo más inquietante fue cuando Kaique y Casia empezaron a quejarse del olor durante la tarde. Los niños, acostumbrados a su rutina diaria, no entendían por qué la comida se echaba a perder tan rápido. Mirela y yo buscábamos explicaciones racionales, pero yo no podía dejar de sentir que algo extraño se había instalado en nuestra casa. No era solo la comida podrida, era la sensación de que algo nos observaba, algo que empezaba a alterar nuestra vida cotidiana sin que pudiéramos detenerlo. Esa noche, después de desechar otra tanda de alimentos, me quedé frente a la nevera, observando la puerta cerrada y escuchando el zumbido intermitente que parecía provenir de su interior. No había electricidad anormal, no había cables sueltos. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la espalda. Comprendí entonces que nuestra cocina, nuestro hogar, ya no era un espacio seguro. Algo había empezado a infiltrarse en lo más cotidiano de nuestras vidas, y no sabía cómo enfrentarlo. Después de varias semanas lidiando con la nevera, comencé a notar que el cansancio no solo me afectaba físicamente, sino también en mis sueños. Cada noche, antes de dormirme, sentía una presión extraña en el pecho, como si algo invisible me vigilara. Y cuando finalmente cerraba los ojos, los sueños se volvían inquietantemente reales. Soñaba con figuras oscuras que se movían dentro de la cocina, manos alargadas que tomaban los alimentos, manipulándolos con una precisión inquietante. Observaban cada gesto mío, cada movimiento de Mirela y los niños, y siempre parecía que sabía lo que estaba pensando. En los sueños, la nevera estaba abierta y la luz interior parecía más fría que de costumbre, iluminando carnes y verduras que se deterioraban ante mis ojos. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo estaba cerca, incluso cuando Mirela y los niños dormían a mi lado. Durante el día, esa sensación no desaparecía. Cada vez que entraba a la cocina, el aire parecía más denso, y el olor metálico de los alimentos persistía, aunque la nevera estuviera recién limpiada. Pequeños detalles se volvían insoportables, utensilios que no estaban en su lugar, la puerta de la nevera que parecía vibrar con un clic suave y constante,
y la sensación de frío que me recorría los pies sin motivo aparente. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo. Me decía que eran los nervios, el estrés del trabajo y la preocupación por la familia. Pero incluso Mirela, que siempre mantenía la calma, empezó a notar cambios en mi comportamiento. Observaba cómo me movía con cautela en la cocina, cómo evitaba abrir ciertos cajones y cómo pasaba largos minutos mirando la nevera, como esperando algo que no podía explicar. Una tarde, mientras preparaba la comida para los niños, sentí que alguien respiraba cerca de mí. No había nadie, solo el zumbido leve de la nevera y el aroma extraño que parecía flotar en el aire. Por primera vez, comprendí que el problema no era solo técnico. Algo más estaba interviniendo en nuestra rutina, algo que no podía controlar ni entender. Incluso los niños comenzaron a reaccionar de manera diferente. Kaique dejó de acercarse a la nevera sin que se lo dijéramos, y Casia, que siempre era curiosa y risueña, empezó a apartarse de la cocina cuando yo me acercaba. Mirela intentó calmarme, recordándome que eran solo niños y que yo debía descansar, pero yo sabía que algo más profundo se estaba infiltrando en nuestra casa. Esa noche, mientras me acostaba, sentí de nuevo la presencia de algo dentro de la nevera. La puerta estaba cerrada, pero el frío metálico que emanaba no coincidía con la temperatura ambiente. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, pero las pesadillas regresaron con intensidad. Las figuras sombrías abrían la puerta, removían los alimentos y desaparecían con un silencio aterrador. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendiendo que el problema ya no era solo la comida podrida, sino algo que estaba afectando nuestra vida cotidiana y que parecía jugar con mi miedo. En ese momento entendí que la situación había superado cualquier explicación racional. La nevera no era un simple electrodoméstico, se había convertido en un símbolo de algo que escapaba de nuestro control, un elemento que alteraba nuestros días y nuestras noches, y que no estaba dispuesto a dejarnos tranquilos. Sabía que pronto tendría que actuar, pero no tenía idea de cómo enfrentar algo que parecía desafiar toda lógica. Después de semanas de preocupación y noches sin descanso, finalmente decidí reemplazar la nevera. Compramos una nueva, moderna, silenciosa, que prometía mantener los alimentos frescos durante días. Mirela parecía aliviada. Los niños volvieron a acercarse a la cocina sin miedo, y por unos días todo pareció normal, pero la sensación de tranquilidad duró poco. A las noches, cuando apagábamos las luces y la casa quedaba en silencio, algo empezaba a suceder de nuevo. La nueva nevera, fría y brillante, comenzaba a emitir un zumbido tenue, apenas perceptible, pero suficiente para que me tensara. Los utensilios de cocina se movían ligeramente, los platos quedaban fuera de lugar y el olor a comida descompuesta regresaba, esta vez incluso de alimentos recién comprados. Una noche, durante un corte de electricidad, sentí algo que me heló la sangre. La puerta de la nevera, que estaba cerrada, se abrió y se cerró sola. El frío metálico de la manija contrastaba con el calor de la noche, y un sonido sordo resonaba en la cocina. Me acerqué despacio, consciente de cada paso, pero no había nadie. Solo el silencio que parecía amplificar mi miedo. Intenté explicarlo a Mirela de forma indirecta, mostrándole mi preocupación por la seguridad de la familia, por los olores, por los movimientos extraños. Ella asintió preocupada y trató de mantener la normalidad preparando la cena y asegurando a los niños que todo estaba bien. Pero yo sabía que no era algo que pudiera resolverse con palabras ni con sentido común. La sensación de ser observado crecía cada día más, y la idea de abrir la nevera se volvió angustiante. Los días siguientes fueron igual de tensos. Cada vez que me acercaba a la cocina, el aire parecía más denso, más frío. La puerta de la nevera se movía ligeramente aunque nadie la tocara, y pequeñas manchas aparecían en el piso, como si algo escapara de su interior. No podía ignorarlo, pero tampoco podía explicarlo. Los hechos eran reales, pero no tenían lógica. Por las noches, me encontraba observando la nevera desde la sala, con los niños dormidos y Mirela a mi lado, sintiendo que algo invisible jugaba con nosotros. No había manera de demostrarlo, y decirlo en voz alta parecía darle aún más poder.
La presencia se volvía más intensa, y la casa, que antes era un refugio, se transformaba en un lugar donde lo cotidiano y lo inexplicable se mezclaban de manera inquietante. Hoy todavía la miro cada noche antes de dormir. Siento que algo dentro de la nevera se mueve, que nos observa, que decide cuándo permitirnos dormir y cuándo obligarnos a despertar con miedo. He aprendido a convivir con esa sensación, a aceptar que lo racional no siempre alcanza a explicar lo que ocurre en mi propia casa. La nevera ya no es solo un electrodoméstico, es un recordatorio de que lo ordinario puede convertirse en aterrador, de que algo invisible puede alterar nuestra vida sin que podamos tocarlo ni detenerlo. Y aunque intentemos ignorarla, siempre estará allí cerrando y abriendo su puerta cuando menos lo esperemos, recordándonos que nuestra rutina, nuestra seguridad y nuestra paz pueden depender de algo que escapa a cualquier lógica. Soy Javier. Desde que me mudé a este edificio en Providencia, Guadalajara, siempre me había sentido cómodo, aunque había algo en su antigüedad que le daba un aire peculiar. Los pasillos tenían ese olor característico a pintura vieja mezclada con humedad, y los pisos de azulejo crujían ligeramente bajo mis pasos. La vida cotidiana era tranquila, subía y bajaba en el elevador, saludaba a los vecinos que se cruzaban en los corredores y si en general todo parecía normal. Pero poco a poco empecé a notar algo extraño. Cada vez que subía en el elevador, sin importar el piso al que me dirigiera, parecía detenerse en el 9º piso solo, sin nadie dentro, sin que yo o alguien hubiera presionado el botón. Al principio, traté de racionalizarlo, tal vez algún vecino distraído, algún fallo mecánico del viejo elevador, cosas que pueden pasar en edificios de esta edad. Sin embargo, la frecuencia con la que ocurría comenzó a inquietarme de verdad. Casi todas las noches, al regresar del trabajo, agotado y con el olor del aceite y las especias aún impregnado en mi ropa, el elevador se detenía en el 9º piso sin motivo alguno. No importaba si estaba solo o si había más personas en el edificio. El tablero marcaba el número 9 y el ascensor se abría con ese sonido lento y profundo del metal viejo. Al abrirse las puertas, lo que encontraba era siempre lo mismo. Un pasillo vacío, la luz amarillenta de los focos parpadeando y un silencio tan denso que parecía absorber hasta el zumbido del motor. Me quedaba unos segundos mirando hacia ese corredor sin vida, esperando quizá escuchar un paso, una voz, algo que justificara aquella parada. Pero no había nada. Ni un ruido, ni un movimiento, ni siquiera el murmullo de una televisión encendida detrás de las puertas de los departamentos. Solo ese olor húmedo, mezclado con algo más, algo leve, metálico, como el de un caño oxidado o sangre seca. Al principio intenté ignorarlo. Me repetía que eran cosas del viejo sistema del elevador, que tal vez un sensor estaba fallando. Seguí con mi rutina como siempre. Dejaba las bolsas de las compras sobre la mesa, saludaba a Mirela y a los niños, encendía la laptop para revisar los correos del restaurante y ponía música mientras ella terminaba de servir la cena. Pero en el fondo, cada noche sentía que algo no encajaba. Había momentos en los que el aire del pasillo me parecía más frío, como si el edificio entero exhalara sobre mí. Caminaba rumbo al elevador y notaba cómo la piel de mis brazos se erizaba sin razón. Empecé a fijarme en detalles que antes me pasaban desapercibidos. Las huellas borrosas de dedos antiguos en los botones, algunas con manchas que no se quitaban ni con limpiador, pequeños rasguños en las paredes interiores, como si alguien hubiera intentado salir, y ese chirrido metálico que se repetía cada vez que la puerta se cerraba. Un sonido que parecía más un lamento que un fallo mecánico. A veces, mientras el ascensor descendía, sentía una vibración leve, irregular, casi como si alguien invisible se moviera dentro conmigo. Trataba de no darle importancia, de concentrarme en el sonido familiar del ventilador o en los mensajes del celular. Pero cuando las puertas se abrían de nuevo, me descubrí conteniendo la respiración, con el corazón acelerado, mirando a los lados antes de salir, esperando que esta vez sí hubiera alguien allí. Mis vecinos, personas discretas y amables, mencionaban de manera casual que el elevador tenía vida propia, pero siempre en tono de broma, y nadie daba explicaciones concretas.
Yo trataba de tranquilizarme. Me decía a mí mismo que eran ideas mías, producto de cansancio y estrés, pero la inquietud seguía ahí, creciendo como un hilo invisible que se enredaba entre los pisos del edificio. Una tarde, mientras subía con las bolsas de la compra, el elevador se detuvo en el 9º piso. Respiré hondo y abrí la puerta con cuidado. El piso estaba vacío, silencioso, solo mis pasos resonando contra los azulejos. Sin embargo, una sensación extraña me invadió, como si algo me hubiera estado esperando y hubiera desaparecido al verme. Ese momento, aunque breve, fue suficiente para que empezara a preguntarme si realmente podía confiar en la lógica de las cosas o si algo más estaba acechando en el edificio. A partir de ese día, cada vez que escuchaba el motor del elevador subir o bajar, mi corazón se aceleraba. Una mezcla de curiosidad y miedo se apoderaba de mí, y aunque intentaba mantener la rutina, no podía evitar mirar el 9º piso con cierta desconfianza, como si detrás de la puerta metálica algo me estuviera observando. Después de varios días intentando ignorar lo que pasaba con el elevador, la situación comenzó a intensificarse. Las noches se volvieron más inquietantes. Al principio eran sonidos leves, un golpeteo que creía provenir de algún vecino o el crujido natural de las paredes antiguas. Pero pronto me di cuenta de que eran pasos y susurros que no tenían sentido, que se movían por los corredores como si alguien invisible caminara justo detrás de mí. Al principio, pensé que mi mente me jugaba trucos por el cansancio y el estrés del trabajo, pero luego empecé a notar cosas más concretas. Objetos de los vecinos aparecían rotos o fuera de lugar, un jarrón partido, libros caídos del estante, pequeñas lámparas desplazadas. Nadie admitía haberlos movido o haberlos dejado caer. La sensación de que algo extraño rondaba el edificio se hacía más fuerte. Yo trataba de racionalizar cada detalle. Revisaba cámaras de seguridad del edificio, hablaba con vecinos de manera indirecta sobre los ruidos, pero nadie había visto nada concreto. Sin embargo, había una tensión que podía sentirse en el aire. Cada vez que pasaba por el 9º piso, el pelo se me erizaba y un escalofrío recorría mi espalda, como si una presencia invisible me estuviera siguiendo. Una noche, mientras mi esposa Débora dormía, escuché un susurro cercano al elevador. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido, pero el sonido parecía moverse, acompañándome, como si me guiara por el pasillo. La luz del corredor proyectaba sombras extrañas que parecían retorcerse de manera antinatural. Traté de convencerme de que eran solo reflejos o el efecto de la luz en los rincones, pero la sensación de ser observado era demasiado intensa para ignorarla. Los objetos rotos empezaron a afectar mi rutina diaria. Cada vez que iba al elevador, revisaba cuidadosamente los pasillos, los departamentos cercanos, y hasta empecé a notar detalles pequeños. Marcas en el suelo que no deberían estar ahí, muebles ligeramente movidos, polvo removido como si alguien hubiera pasado por allí. Todo esto me hacía sentir como si el edificio tuviera memoria propia, como si guardara secretos que nadie debía descubrir. Mi esposa, aunque preocupada, me observaba con cuidado. Comentaba indirectamente sobre mi inquietud, insinuando que debía descansar o dejar las preocupaciones de lado, pero yo sentía que algo no podía ser ignorado. Cada noche, la misma sensación: pasos, susurros, objetos que se movían solos. Y el elevador, siempre él, detenido en el 9º piso sin nadie dentro, esperando. Empecé a sentir que el miedo no era solo por lo que podía ver, sino por lo que no podía explicar. La incertidumbre me consumía, y con cada noche que pasaba, la sensación de que algo o alguien habitaba en el edificio se hacía más real y más insoportable. La noche en que todo cambió empezó igual que las demás. Había terminado de revisar unos planos para una obra y me quedé trabajando hasta tarde en el comedor. El edificio estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido lejano del transformador eléctrico y de vez en cuando el eco del viento golpeando las ventanas del pasillo. A eso de la medianoche escuché el sonido del elevador moviéndose. Era raro, porque a esas horas nadie solía usarlo. Me quedé quieto, esperando escuchar que se detuviera en algún piso, pero no fue así. El motor siguió funcionando unos segundos más, hasta que se detuvo justo en el 9º piso.
Lo supe porque el sistema hacía un leve chasquido cada vez que alcanzaba el último nivel. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía por qué sentía tanto miedo, pero algo dentro de mí me impulsó a salir del departamento. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por una luz amarillenta al fondo. Caminé despacio, tratando de escuchar algo más allá de mis propios pasos, y entonces lo sentí, un olor fuerte, denso, como a podredumbre mezclada con metal oxidado. El aire parecía pesado, cargado de algo invisible. Al llegar frente al elevador, noté que las puertas estaban entreabiertas, y detrás de ellas, una oscuridad que no era normal. Me incliné un poco, intentando ver si alguien estaba dentro, pero fue entonces cuando lo vi. Dentro del elevador algo se movió. No puedo describirlo claramente. Era una sombra, o varias, que parecían deformarse y deslizarse por las paredes metálicas. No tenían forma humana, pero se movían con intención, como si estuvieran vivas. Por un instante pensé que la luz parpadeante del pasillo me estaba engañando, pero la sombra siguió ahí, respirando, latiendo, casi palpando el aire. Retrocedí unos pasos, sintiendo el corazón golpearme el pecho. El olor se hizo más intenso, tanto que tuve que taparme la boca. El sonido del motor del elevador empezó a vibrar como si se quejara, como si algo lo empujara desde dentro. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Las sombras parecían moverse en dirección a la puerta, aunque sin salir del elevador. Era como si una fuerza invisible las mantuviera allí, atrapadas entre el metal y la oscuridad. En ese momento, sentí que el edificio entero se volvía un organismo vivo, respirando a través de las paredes, exhalando un aire frío que me erizó la piel. De pronto, la luz del pasillo se apagó por completo. Todo quedó en silencio. Ni un solo sonido, ni un solo movimiento. Cuando volvió la electricidad, el elevador estaba cerrado y el olor había desaparecido. Me quedé inmóvil, con la respiración agitada, sin saber si lo que había visto era real o una alucinación provocada por el miedo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando la puerta del departamento, esperando escuchar nuevamente el motor del elevador, pero no se movió más. El silencio se volvió insoportable, y por primera vez comprendí que el miedo no provenía de lo que había visto, sino de la certeza de que algo o alguien realmente habitaba aquel 9º piso. Después de aquella noche, no volví a usar el elevador. Subía y bajaba por las escaleras, aunque me tomara más tiempo, aunque el cansancio me venciera. No podía soportar el sonido del motor ni el reflejo metálico de las puertas al abrirse. Mi esposa trataba de convencerme de que estaba exagerando, de que debía superar el susto, pero había algo en mí que no podía olvidar lo que vi. Durante las semanas siguientes, todo pareció volver a la normalidad. No hubo más ruidos, ni sombras, ni ese olor nauseabundo. Sin embargo, el silencio del edificio tenía un peso diferente, como si escondiera algo bajo su calma. Los vecinos hablaban con más cautela. Algunos evitaban usar el elevador y preferían subir a pie, igual que yo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Una mañana, mi madre, Clotilde, me llamó para avisar que vendría a visitarnos. Tenía más de 70 años, así que subir 9 pisos por las escaleras no era opción. A pesar del miedo que aún cargaba, me dije que debía enfrentar esa sensación absurda. El elevador era solo una máquina, y lo que había visto tal vez fue una sombra, una ilusión provocada por el cansancio. Eso intentaba repetirme mientras la esperaba. Cuando llegó, la ayudé a entrar al vestíbulo. Ella sonreía, contenta de vernos, con su vestido floreado y su bolso de mano lleno de dulces para los nietos. Presioné el botón del elevador y el sonido mecánico resonó con un eco familiar, seco, como un quejido metálico que me erizó la piel. Me quedé mirando la luz que marcaba cada piso hasta que, sin que nadie lo solicitara, el elevador se detuvo en el 9º. No habíamos llegado aún, pero las puertas se abrieron solas. Un aire helado salió del interior, trayendo consigo ese mismo olor que creí haber olvidado, un aroma a podredumbre y humedad. Mi madre se detuvo en seco, sujetándome del brazo. La miré, intentando disimular el temblor en mis manos,
pero ella parecía ver algo más allá. Sus ojos se quedaron fijos en el final del pasillo del 9º piso y su rostro cambió. Me dijo con voz temblorosa que acababa de ver una sombra pasar rápido, muy rápido, y que desapareció directo en la pared, como si se hubiera fundido con ella. Sentí un nudo en la garganta. El elevador seguía abierto, esperando, con ese zumbido constante que se sentía más vivo que nunca. Toqué el botón para cerrar las puertas, pero no respondía. Mi madre seguía mirando el pasillo, murmurando que algo no estaba bien, que alguien la estaba observando. Logré cerrar las puertas finalmente y el elevador descendió sin problemas. No dijimos nada durante el resto del trayecto. Cuando llegamos a nuestro piso, ella caminó en silencio hacia el sofá pálida, con las manos temblorosas. Yo tampoco podía hablar. Desde ese día, el elevador volvió a detenerse solo en el 9º piso. A veces se escuchan pasos o el eco de un susurro que baja por el hueco del ascensor. Los vecinos evitan hablar del tema, pero todos lo saben. Nadie vive en ese piso desde hace años, aunque las luces del pasillo se encienden solas por las noches. Yo ya no uso el elevador, pero cada vez que llego del trabajo y escucho el sonido de las puertas abrirse solas, no puedo evitar sentir que algo o alguien sigue esperando en ese 9º piso. Y aunque intento ignorarlo, sé que, de alguna manera, el edificio recuerda y el elevador también. Nunca pensé que algo tan simple como un espejo pudiera cambiar la tranquilidad de mi casa. Me llamo María. Soy costurera desde hace más de 15 años y vivo con mi esposo Roberto en una casita del barrio de Chapalita, aquí en Guadalajara. Trabajo en mi propio taller, una habitación pequeña que da al patio, donde entra la luz de la mañana y se escuchan los pregones de los vendedores de elotes y tamales que pasan por la calle. Mi vida siempre fue sencilla. Despierto temprano. Preparo café de olla. Pongo la radio para escuchar las noticias y paso el día entre telas, agujas y el sonido constante de la máquina de coser. Me gusta pensar que cada vestido lleva un pedacito de mí, de mis horas, de mis pensamientos. No gano mucho, pero me alcanza para vivir con dignidad. Todo cambió el día que ella llegó. Era una mañana cálida, de esas en las que el sol se cuela por las cortinas y hace brillar el polvo del aire. Escuché que alguien tocó la puerta y cuando abrí vi a una mujer que no reconocí. No era del barrio. Vestía con una elegancia extraña, como de otra época. Falda larga, blusa de encaje y un sombrero pequeño que apenas cubría su rostro. Llevaba un perfume fuerte, dulce y antiguo, de esos que huelen a flores marchitas. Se presentó como Isabela y me explicó que necesitaba un vestido para una cena importante. Dijo que tenía poco tiempo, pero que traía consigo la tela exacta que quería usar. Una seda azul oscuro que brillaba como agua bajo la luz. Mientras me hablaba, sus ojos recorrían mi taller, cada rincón, con una mirada que me hizo sentir incómoda, como si buscara algo o recordara haber estado allí antes. Le tomé las medidas y anoté los detalles del diseño. Todo parecía normal, hasta que mencionó el pago. Dijo que no podía darme dinero, pero que me dejaría algo de gran valor. Entonces, del bolso grande que traía, sacó un espejo envuelto en un paño de terciopelo granate. Me explicó que perteneció a su abuela y que era una pieza muy antigua, casi una reliquia. El espejo tenía una moldura dorada, trabajada con formas de flores y hojas, y un brillo que parecía más metálico que decorativo. No quise ser descortés y acepté el objeto, pensando que se vería bonito colgado en la pared del taller. Ella sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando mi respuesta. Cuando se fue, el aire dentro de la casa cambió. No sabría explicarlo. No era frío, pero sentí un ligero escalofrío. Una sensación como de estar acompañada, aunque no hubiera nadie más. Pensé que tal vez me había impresionado por su manera de hablar, por su perfume o por lo extraño del intercambio. Colgué el espejo en la pared, justo enfrente de la máquina de coser. Me detuve un momento para observarlo. La superficie era perfectamente lisa, pero había algo en el reflejo que me resultó raro. No era el tipo de distorsión que produce un vidrio viejo, sino una ligera oscilación, como si el aire dentro del espejo respirara. Pasaron unos días y continué trabajando en el vestido azul.
Cada vez que levantaba la vista, veía mi reflejo, pero a veces me daba la impresión de que no se movía exactamente conmigo. Era algo muy sutil, casi imperceptible. Atribuí aquello al cansancio o a la luz del mediodía. Sin embargo, una tarde, mientras cosía la cintura del vestido, juraría que vi una sombra cruzar detrás de mí en el reflejo. Me giré rápido, pero el taller estaba vacío. No escuché pasos, ni el sonido del viento, ni nada, solo el silencio y el olor persistente del perfume de Isabela. A partir de esa noche, empecé a sentirme inquieta. Cuando pasaba por el taller ya entrada la madrugada, me parecía ver una silueta en el espejo, una forma femenina quieta, observándome desde el fondo. Pero cuando encendía la luz, no había nada. Le conté a Roberto lo que me estaba pasando. Él me escuchó con paciencia, aunque con una sonrisa cansada. Dijo que debía estar estresada, que tal vez pasaba demasiado tiempo sola entre telas y agujas. Yo quise creerle, pero algo dentro de mí sabía que no era simple cansancio. El espejo seguía allí, colgado en el mismo lugar, reflejando mi taller, mis vestidos, mis movimientos. Pero cada vez que lo miraba, sentía que él también me miraba a mí. Y desde entonces, ya no volví a sentirme sola. Los días siguientes se volvieron extraños, aunque trataba de mantener mi rutina. Cada mañana preparaba café de olla. Encendía la radio y abría la máquina de coser, como siempre. Pero había algo diferente en el aire, algo que no podía identificar. El espejo estaba ahí, colgado en la pared, y aunque trataba de ignorarlo, no podía dejar de mirarlo de reojo mientras trabajaba. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez el cansancio hacía que las sombras se movieran de manera extraña. Pero pronto me di cuenta de que mi reflejo no siempre coincidía con mis movimientos. A veces levantaba la aguja y el reflejo tardaba un instante en levantar la suya. Otras, mis manos estaban quietas y en el espejo parecía que alguien más las movía. Era un desfase pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Por las noches, los ruidos comenzaron. Un susurro leve, apenas audible, como cuando alguien habla detrás de una puerta cerrada. Pensé que era Roberto, que se levantaba a beber agua, pero cuando me asomaba, él dormía profundamente. Los susurros parecían provenir del espejo, palabras que no podía entender, pero cargadas de una tensión que me hacía apretar los dientes y respirar con dificultad. Una tarde, mientras doblaba los retazos de tela, sentí que algo se movía detrás de mí en el reflejo. Me giré de golpe y no había nadie. Todo estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj de pared y el murmullo de la radio en la cocina. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se escucharía por toda la casa. Roberto empezó a notar mi inquietud. Me preguntaba si no sería estrés, pero yo sabía que no. Había algo más. Cada vez que me sentaba frente al espejo, sentía que me observaban desde otra parte, que el vidrio tenía ojos propios. La sensación se volvió tan intensa que comencé a cubrirlo con un paño al terminar de trabajar, aunque no dejaba de sentir su presencia detrás del tejido. Una noche, mientras terminaba la costura del vestido azul, el reflejo hizo algo que no podía explicar. Juraría que vi una figura femenina detrás de mí, de pie, inmóvil, con el cabello largo y oscuro, y un vestido antiguo que no pertenecía a ninguna de mis clientas. Mi respiración se cortó y sentí que todo el cuerpo se me entumecía. Cuando giré para mirar directamente, el taller estaba vacío, solo la máquina, los retazos de tela y el perfume persistente de Isabela flotando en el aire. Desde entonces, cada movimiento frente al espejo se volvió un acto cargado de miedo. Cada sombra, cada brillo, parecía tener intención propia. Y aunque trataba de convencerme de que todo era fruto de mi imaginación, algo en mi interior sabía que ese espejo no era un simple objeto, que había algo atrapado dentro de él que me observaba, esperaba y jugaba conmigo. A partir de ese momento, supe que mi vida en Chapalita ya no sería la misma, y que cada día que pasaba cerca del espejo, la sensación de ser vigilada se hacía más intensa, más real. Con el paso de los días, la inquietud que sentía frente al espejo se convirtió en una obsesión. Cada vez que podía, lo observaba de lejos,
tratando de entender qué había detrás de esos reflejos extraños. Sentía que no estaba sola, que alguien o algo me seguía incluso cuando cerraba la puerta del taller. Decidí investigar. Comencé preguntando a las vecinas si conocían a una mujer llamada Isabela. Algunas recordaban haberla visto pasar, pero nadie sabía dónde vivía ni cómo contactarla. Intenté llamar al número que ella había dejado en su billete, pero solo escuché una voz grabada, antigua y estática, como si viniera de un teléfono que ya no existía. Esa sensación de vacío me hizo estremecerme. Los fenómenos aumentaron, el aire en el taller se volvía pesado, casi sofocante, y un aroma dulce, fuerte y floral permanecía incluso después de ventilar la habitación. Mi reflejo ya no era solo mi reflejo. A veces veía una mujer detrás de mí con el cabello largo y oscuro, vestida con telas antiguas que parecían brillar con luz propia. Cada vez que levantaba la vista, sentía que sus ojos me atravesaban, que me juzgaban, que había algo en su mirada que no podía soportar. Una noche de tormenta, mientras cerraba las ventanas y recogía los retazos de tela mojados por la lluvia, la vi con claridad. Estaba de pie en el reflejo, justo detrás de mi silla, con el vestido azul que había cortado para ella. Sus ojos me miraban fijamente, y la expresión de su rostro era de desdén y arrogancia. No respiraba, no hablaba, pero el miedo que sentí fue más fuerte que cualquier palabra. Intenté explicárselo a Roberto, pero no quería asustarlo demasiado. Solo le conté que el espejo me estaba perturbando y que sentía su presencia incluso cuando no lo miraba. Él me sugirió que tapara el espejo con un paño hasta que encontráramos una solución. Así lo hice. Sin embargo, aún cubierto, el espejo parecía tener vida propia. Podía sentir su peso en la pared, la presión de algo que observaba a través de la tela. A partir de esa noche, dormir se volvió difícil. Cada sonido de la casa me hacía sobresaltar, el crujido de la madera, el viento golpeando los cristales, el goteo de la lluvia. Sentía que la mujer del espejo estaba cerca, siempre acechando, esperando que bajara la guardia. Incluso mientras cosía, percibía su mirada fija sobre mí, invisible pero insistente, como si quisiera que comprendiera que no podía escapar de ella. Una tarde, decidí enfrentar el miedo y acercarme al espejo. Al mirarlo directamente, vi algo que nunca olvidaré. Su rostro reflejado se torció en una expresión de sufrimiento extremo, y un instante después sonrió con arrogancia, como burlándose de mi terror. Mi corazón latía tan rápido que sentí que me iba a desmayar. Me alejé temblando, convencida de que ese objeto guardaba el espíritu de una mujer atrapada, obsesionada con su belleza y con su reflejo, alguien que había muerto con esa vanidad y que ahora me seguía, reclamando mi atención y perturbando mi vida cotidiana. Desde ese momento, supe que el espejo no solo reflejaba, sino que había atrapado algo dentro de él, algo que me observaba, esperaba y jugaba conmigo cada día. Y entendí que no bastaría con taparlo o ignorarlo. Tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que había dentro. Una noche, ya entrada la madrugada, desperté con un sonido extraño, un estallido seco, como vidrio rompiéndose. Mi corazón se aceleró y un frío recorrió todo mi cuerpo. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y caminé hasta el taller. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado esa misma noche. El paño que cubría el espejo había caído al suelo, y la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su superficie. Al acercarme, vi algo que me heló la sangre, una mujer de vestido azul con el cabello largo y oscuro, ardiendo en llamas dentro del reflejo. Su rostro estaba contorsionado por el dolor y la desesperación. Parpadeé, y cuando abrí los ojos de nuevo, el fuego había desaparecido, pero el aire seguía caliente y el olor a humo persistía, como si algo hubiera realmente ardido en la habitación. Desesperada, tomé un martillo que estaba junto a la máquina de coser y levanté el brazo, decidida a destruir el espejo de una vez por todas. En el instante en que iba a golpearlo, sentí una fuerza invisible que sujetó mi mano con una presión helada. El martillo tembló en mi mano y el miedo me paralizó. Pude sentir un peso en mi brazo, una presencia fría que me obligaba a detenerme. Solo cuando bajé el martillo y retrocedí,
La presión desapareció. No pude más. Con cuidado, retiré el espejo y lo llevé a un cuartito de trastes, donde guardamos cajas viejas, telas y objetos que ya no usamos. Cerré la puerta con llave y traté de no volver a mirar en esa dirección. Durante días, el silencio volvió a la casa, aunque yo no podía dejar de sentir que algo seguía observándome, algo que esperaba el momento exacto para aparecer de nuevo. Una mañana, mientras buscaba una caja de botones, noté que la puerta del cuartito estaba entreabierta. Entré con cautela y el espejo había desaparecido. No había rastros de vidrio, ni de la moldura dorada, nada. Solo quedaba una mancha oscura en la pared, seca, con la textura de sangre. Desde aquel día, procuro no hablar del espejo, pero a veces, cuando estoy cosiendo sola, percibo su presencia. El perfume dulce y fuerte de Isabela aparece sin explicación, flotando por el taller, y en ocasiones, cuando miro el espejo del baño, juro que veo un destello de vestido azul y un cabello largo detrás de mí por apenas un segundo. Solo el tiempo me ha enseñado a mirar hacia otro lado, a rezar en silencio y a aceptar que hay cosas que no podemos controlar. El espejo desapareció, pero su esencia quedó atrapada en la casa, como un recordatorio de que la vanidad y la obsesión pueden trascender la vida y que a veces los objetos más comunes pueden esconder los secretos más oscuros. Nunca he sido de esas personas que creen en cosas raras. Soy Sheila. Trabajo, regreso a casa, cuido a mi mamá y al día siguiente hago lo mismo. Mi vida no tiene nada de extraordinario. Esto que voy a contar hoy ocurrió hace 3 años, en octubre de 2022. Desde ese año soy cajera en un supermercado del centro de Guadalajara, un lugar donde el ruido nunca para y el aire siempre huele a mezcla de pan dulce, cloro y frutas maduras. A veces pienso que podría cerrar los ojos y saber en qué parte del turno estoy solo por el sonido de las cajas registradoras y las conversaciones de la gente. Aquel día empezó como cualquier otro. Eran casi las 5 de la tarde. El sol caía a plomo sobre las vidrieras del local y el aire acondicionado apenas servía. Don Héctor, mi jefe, pasaba de caja en caja con esa cara seria de siempre, vigilando que nadie se distrajera. Yo llevaba varias horas sentada, pasando productos sin mirar mucho a los clientes, tratando de mantener la mente en blanco para que el turno se hiciera más corto. Recuerdo que un señor mayor, con una camisa beige y manos temblorosas, pagó con monedas. Contó una por una, sin prisa, mientras la fila detrás crecía y la gente suspiraba. Me agradeció con una voz apenas audible y se fue sin mirar atrás. Cuando guardé las monedas en la gaveta, noté un papel doblado entre los billetes. Pensé que era otro recibo cualquiera, de esos que se quedan por error. Lo saqué sin darle importancia, pero algo me llamó la atención. El papel no era como los demás. El recibo estaba amarillento, con el borde quemado, como si hubiera estado guardado muchos años. Las letras, sin embargo, eran perfectamente legibles. En la parte superior decía Mercado Unión, con el mismo formato que usamos todos los días. Pero lo que me hizo detener la respiración fue lo que venía abajo. En el campo donde siempre aparece el nombre del cajero, estaba el mío, Sheila Melinda Ramírez, y más abajo, una fecha que no tenía sentido, 12 de octubre de 2022. Me quedé mirando el número una y otra vez, incapaz de apartar la vista. Cada dígito parecía brillar en la luz fría del supermercado, como si quisiera subrayar su importancia. Intenté convencerme de que era un error, que seguramente alguien había usado un recibo viejo por accidente, pero algo en la combinación de mi nombre, el turno y la fecha futura, me provocaba un escalofrío que subía por la espalda. Tomé mi teléfono, con la esperanza de buscar alguna explicación o un registro en el sistema, pero no había nada. Ningún código, ningún comprobante guardado que coincidiera. Era imposible. El papel entre mis dedos tenía una textura extraña, áspera y quebradiza, distinta a cualquier recibo que hubiera tocado antes. Cada pliegue parecía antiguo, como si el tiempo hubiera dejado huella en él. Lo olí casi sin darme cuenta. Había un olor sutil, a humedad mezclada con algo indefinible, que me hizo fruncir el ceño. Sentí una punzada de nerviosismo, como si sostener ese papel fuera un acto prohibido. En un impulso,
Rasgué el recibo en pedacitos pequeños, dejando que los fragmentos cayeran al bote de basura bajo la caja. Quise convencerme de que todo había sido un fallo de impresión, un error menor, algo sin importancia que no merecía más pensamiento. Pero incluso mientras los pedacitos se perdían entre la basura, no podía borrar la sensación de que algo estaba mal, de que algo invisible me observaba mientras lo hacía. El resto del turno se me hizo interminable. Cada sonido me sobresaltaba. El pitido constante del escáner me parecía más agudo, como si quisiera advertirme de algo. El zumbido de las luces vibraba en mis oídos de manera extraña, y el chirrido de las puertas automáticas al abrirse me hacía girar la cabeza por instinto, esperando ver algo que nunca estaba allí. Cada movimiento de los clientes parecía más lento, más calculado, y cada sonrisa que me dirigían se sentía cargada de un significado que no podía entender. Cuando llegó la hora de cerrar, me acerqué a la gaveta para contar el dinero. Todo parecía normal, ordenado, sin sorpresas. Respiré hondo, intentando relajar los hombros tensos, pero justo cuando iba a colocar el cierre, mis ojos se detuvieron en algo que me hizo sentir que el aire se había vuelto más denso. Entre los billetes, donde no debería haber nada más, estaba el mismo recibo, entero, intacto, como si mis manos nunca lo hubieran tocado. El vacío en el estómago me dejó sin fuerzas. Sentí un frío que subía desde los pies hasta la cabeza y por un instante pensé que podría desmayarme. No quise tocarlo. Apenas podía mirarlo. Cerré la gaveta con fuerza, temblando, y tomé el dinero para entregárselo al encargado sin siquiera levantar la vista. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una mezcla de terror y resignación. Me juré a mí misma no decir nada a nadie. Tal vez había confundido los papeles. Tal vez en realidad el recibo se había destruido. Pero en el fondo, en un lugar que no podía ignorar, sabía que no era así. Algo imposible había sucedido, y esa certeza me acompañó hasta que crucé la puerta del supermercado aquella noche. Mientras esperaba el camión para volver a casa, no podía quitarme la imagen de ese papel de la cabeza. La calle olía a lluvia y gasolina, y entre los murmullos de la gente, juraría que escuché el sonido lejano de una impresora trabajando sola. No quise mirar atrás, solo quería olvidar. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que lo del recibo había sido una confusión. Dormía poco, pero iba al trabajo como siempre. No comenté nada con nadie, ni siquiera con mi mamá, porque sabía que me diría que estaba estresada y necesitaba descansar. Quizá tenía razón, pero en el fondo había algo que no me dejaba tranquila. El supermercado seguía igual, las luces parpadeando, el murmullo constante de las cajas, el olor a pan recién horneado mezclado con desinfectante barato. Todo parecía normal, pero yo ya no podía sentirlo como antes. Desde aquel día, cada vez que abría la gaveta del cajero, lo hacía con un nudo en el estómago, temiendo ver de nuevo ese papel imposible. Una tarde, después de atender a una señora con un carrito lleno de productos de limpieza, la impresora del cajero soltó un recibo de más, sin que yo lo pidiera. Pensé que era un error del sistema, pero al tomarlo entre los dedos me recorrió un escalofrío. Era el mismo formato, la misma fuente, el mismo número de caja y otra vez mi nombre, solo que ahora tenía otra fecha, 13 de octubre de 2022. Y una frase escrita al final, como una nota interna: falla de energía, turno vespertino. Lo dejé sobre la mesa, intentando ignorarlo, pero al día siguiente, cuando llegué a casa, esa falla ocurrió de verdad. A las 11:30 de la noche, mientras mi mamá dormía, se fue la luz en toda la calle. El apagón duró casi una hora. Yo me quedé en la oscuridad, sintiendo el corazón acelerado, mirando por la ventana el reflejo distante de los autos pasando. Al día siguiente fui al trabajo sin decir nada, pero el miedo ya me acompañaba como una sombra. Pasé la jornada con una ansiedad que no podía disimular. En el fondo, deseaba que todo se tratara de coincidencias, pero esa esperanza se rompió cuando vi otro recibo en la impresora al final del día. Esta vez, la fecha era 14 de octubre de 2022, y el mensaje decía simplemente: accidente, pasillo 4. No podía evitar temblar. Guardé el papel en mi bolsillo sin saber por qué.
Quizá necesitaba pruebas de que no estaba loca. Esa misma tarde, cerca de las 6, escuché un ruido fuerte. Un cliente joven tropezó justo en el pasillo 4 frente al refrigerador de las bebidas y cayó con tal fuerza que varias botellas de vidrio se rompieron, esparciendo el líquido por el piso. Nadie salió herido, pero el sonido del vidrio estallando me dejó paralizada. Mientras don Héctor gritaba órdenes y los demás limpiaban, yo solo podía pensar en el recibo guardado en mi bolsillo. Era como si alguien o algo estuviera escribiendo los hechos antes de que ocurrieran. Esa noche me costó dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle. ¿Era posible que alguien del trabajo estuviera haciendo una broma? ¿O acaso era yo la que estaba perdiendo la cabeza? Empecé a notar cosas pequeñas. El escáner del cajero a veces emitía un sonido distinto, como un pitido más largo, y el reloj del sistema marcaba minutos que no coincidían con la hora real. Con cada turno me costaba cada vez más concentrarme. Las horas parecían arrastrarse, y los minutos se deslizaban lentos, como si el reloj del supermercado también estuviera atrapado en algo que yo no podía comprender. Evitaba mirar la impresora, como si siquiera un vistazo pudiera despertar algo que debía permanecer dormido. Cada vez que mis ojos se acercaban a ella, sentía un estremecimiento que recorría mis brazos, un frío que se colaba hasta los dedos. Era como si la máquina, inanimada y silenciosa, pudiera reaccionar ante mi atención. El miedo no desaparecía. Lo llevaba conmigo incluso cuando intentaba ignorarlo. Mientras pasaba los productos por el escáner, sentía una presión en la nuca, una sensación constante de que alguien estaba observando mis manos, evaluando cada movimiento. Era imposible saber si eran ojos reales o una creación de mi mente, pero había momentos en los que juraría percibir reflejos en el vidrio del mostrador o en las superficies brillantes de las cajas registradoras, como si algo me siguiera sin moverse realmente. Cuando por fin terminaba el turno, un alivio momentáneo me invadía, aunque no duraba mucho. Caminaba hasta la parada del camión, respirando el aire húmedo y cargado de la noche de Guadalajara, y trataba de vaciar mi mente. Cada bocanada de aire olía a gasolina y a tierra mojada, y los sonidos de la calle me recordaban lo pequeña y vulnerable que me sentía. Pero no podía dejar de sentir que algo invisible me seguía, incluso fuera del supermercado. Bastaba con escuchar a lo lejos el sonido de una impresora funcionando en alguna papelería abierta, o el leve zumbido de luces encendidas en un local cercano, para que un dolor agudo se instalara en mi pecho y mi respiración se acelerara. Mis manos empezaban a sudar y un temblor involuntario recorría mis dedos, como si mi cuerpo recordara que algo esperaba siempre, invisible y silencioso, en algún lugar cercano. No sabía si debía contarlo a alguien. Incluso ahora, al pensarlo, me doy cuenta de que no podría explicarlo con palabras. Ni siquiera estaba segura de qué era eso que me perseguía, si se trataba de algo real o de mi mente jugando conmigo. Lo único claro, lo único seguro, era que los recibos continuaban apareciendo, que las fechas escritas en ellos seguían acercándose, una tras otra, y que yo no tenía manera de detenerlo ni de escapar de la sensación de que cada turno estaba marcado por algo que no podía controlar. Desde que aparecieron los recibos, todo en el supermercado comenzó a sentirse distinto. No era solo el miedo que me acompañaba a cada turno, era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más denso. Las luces parpadeaban sin motivo. El timbre de la entrada sonaba solo cuando nadie cruzaba la puerta, y algunos clientes comentaban cosas que antes habría considerado absurdas, susurros en los pasillos, murmullos que parecían decir su nombre, ruidos extraños detrás de las estanterías. Una tarde, mientras pasaba productos en la caja, escuché un golpe fuerte. Me giré rápidamente, pero no había nadie cerca. Una botella de vidrio se había caído de una repisa en el pasillo 6, estallando en 1000 pedazos. Intenté explicarme que el estante estaba inestable, pero el sonido de los cristales rompiéndose me dejó con el corazón en la garganta. Durante los minutos siguientes, no podía concentrarme. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. Los recibos seguían apareciendo, aunque ahora no siempre era la impresora. A veces los encontraba sobre la mesa de trabajo, a veces doblados entre los billetes. Uno de ellos anunciaba
Caída, pasillo 3. Horas después, un cliente tropezó justo ahí, dejando caer un carrito lleno de productos. Vi los ojos de don Héctor, llenos de enojo y sorpresa, pero nadie mencionó nada sobre los recibos. Yo tampoco lo hice. Simplemente recogí lo que podía y continué trabajando, intentando que nadie notara mi temblor. Intenté comentarle a una compañera que trabajaba en otro turno. Le hablé sobre los papeles, sobre las fechas, sobre los accidentes que se repetían tal cual como estaban escritos. Su respuesta fue una mirada incrédula, seguida de un encogimiento de hombros. No sabía cómo explicarlo de manera que sonara real, y lo peor era que ella ni siquiera parecía interesada. Me sentí sola, atrapada en una situación que nadie más parecía ver o comprender. Con cada día que pasaba, los objetos del supermercado parecían cobrar vida propia. Las puertas de los refrigeradores se abrían solas, los códigos de barras desaparecían de los productos y la impresora a veces escupía páginas en blanco con mi nombre escrito en tinta negra. Llegué a escuchar, durante momentos en los que el supermercado estaba casi vacío, susurros que parecían imitar mi voz. Me quedaba paralizada, sin saber si estaba escuchando a alguien detrás de las estanterías o si mi mente estaba jugando con mi miedo. El miedo dejó de ser algo pasajero. Se convirtió en una presencia constante. Caminaba por los pasillos con la sensación de que algo me observaba, de que cada paso era seguido, y cada movimiento que hacía en la caja era registrado por ojos invisibles. Incluso mi cuerpo comenzó a reaccionar. Manos sudorosas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho, respiración entrecortada cada vez que me acercaba a la impresora o abría la gaveta de billetes. A veces deseaba que todo terminara. Deseaba que los recibos dejaran de aparecer y que los accidentes no se repitieran. Pero sabía que mientras siguiera trabajando allí, mientras siguiera usando esa caja, nada volvería a ser normal. El supermercado, que antes me parecía solo un lugar de trabajo rutinario, se había convertido en un espacio donde lo imposible parecía esperarme en cada esquina. El viernes por la noche, después de un turno especialmente agotador, el supermercado estaba casi vacío. Las luces parpadeaban intermitentes y el aire estaba cargado, pesado, como si cada partícula de polvo flotante llevara un mensaje que no podía entender. Sentía que cada sombra en los pasillos se movía un poco más de lo normal y que cada ruido, por pequeño que fuera, resonaba demasiado fuerte en mis oídos. Mientras revisaba la gaveta para cerrar la caja, respiré hondo, esperando no encontrar nada extraño. Para mi alivio momentáneo, los recibos parecían haber desaparecido. Todo estaba en orden. Por un instante, pensé que por fin podría respirar tranquila, que quizá los sucesos extraños habían terminado. Pero cuando pasé al otro cajón, aquel que normalmente uso para guardar billetes y comprobantes de otras cajas, algo me llamó la atención. Un papel doblado, idéntico al recibo anterior. Lo tomé con las manos temblorosas. Era mi nombre otra vez, y nuevas fechas escritas con tinta negra. Ahora los mensajes eran más directos. Caída, sangre, ausencia, último turno. Este último no tenía fecha. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Intenté destruir el papel, rasgarlo, tirarlo a la basura, pero la impresora que estaba encendida detrás de mí comenzó a trabajar sola. Páginas blancas salían a toda velocidad, y en cada una aparecía el mismo formato. Mi nombre, la misma caja, fechas futuras. Me di cuenta de que no podía huir de aquello, de que el recibo y sus mensajes no dependían de mi voluntad. El ruido de la impresora y las luces que parpadeaban crearon un silencio aterrador en los demás espacios del supermercado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía escucharse entre los estantes. Me quedé de pie, inmóvil, sin saber si debía salir corriendo o simplemente esperar a que todo terminara. Cuando finalmente el motor de la impresora se detuvo, el silencio era absoluto. Podía oír mi respiración, el eco de mis pasos y el leve crujido de las cajas vacías. Desde aquella noche, los recibos no volvieron a aparecer. Al menos no mientras estaba en el supermercado, pero todavía los siento cerca. Cada vez que cierro la caja,
Cuando reviso el cajón de billetes, me parece ver un papel doblado de manera extraña, como si me estuviera esperando. A veces, al salir a la calle, siento la misma presión en el pecho que sentí cuando descubrí el primer recibo. Trabajo en el mismo lugar, hago mi rutina diaria, pero sé que lo imposible existe, que lo cotidiano puede volverse aterrador de un momento a otro, y aunque no haya evidencia tangible frente a otros, yo sé que aquel recibo, con mi nombre y fechas futuras, me observa, siempre listo para recordarme que hay cosas que no podemos controlar. Mi nombre es Sergio. Aquella tarde en Guadalajara el calor todavía pegaba fuerte, y el sonido de los camiones y montacargas llenaba el patio como cada día. Sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. Un camión de transporte llegó con un contenedor antiguo, oxidado, con los colores desvanecidos y sin remitente visible. Los códigos de rastreo estaban casi borrados y los lacres parecían improvisados. Mi primer impulso fue acercarme con precaución. Había algo en su presencia que me hizo tensar los hombros sin razón aparente. Mi compañero de trabajo se mantuvo a cierta distancia, observando sin decir nada, y hasta el supervisor lanzó una mirada rápida que delataba curiosidad y desconfianza. No había instrucciones claras sobre qué hacer con él, así que terminó estacionado en un rincón aislado entre contenedores más grandes, como si quisiera pasar desapercibido. Desde ese lugar, el contenedor parecía pesar más de lo normal, no solo por su metal oxidado, sino por una especie de aura que parecía absorber la luz de las lámparas del patio. Mientras revisábamos otras cargas, percibí un olor metálico mezclado con algo extraño, indefinible, que me erizó la piel. No mencioné nada. Mi instinto me decía que no era momento de alarmar a nadie, pero no pude evitar mirarlo de reojo varias veces, cada vez que pasaba cerca. Mi corazón se aceleraba con cada vistazo y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Al terminar la jornada, el patio quedó más silencioso, pero el contenedor seguía allí, inmóvil, con una presencia inquietante. Las luces amarillas de los postes proyectaban sombras alargadas sobre el concreto, y cada rincón oscuro alrededor del contenedor parecía más profundo de lo que realmente era. Cada sonido metálico que llegaba desde algún lugar del patio desviaba mi atención hacia él, y me costaba trabajo concentrarme en cualquier otra cosa. Esa primera noche no hubo más que la rutina habitual, pero al volver a casa no pude dormir. Sentía que el contenedor no era solo un objeto viejo y olvidado. Había algo dentro o alrededor de él que desafiaba toda explicación. Una inquietud persistente me acompañaba, anunciando que las cosas no seguirían siendo como antes en el patio. Esa noche, regresé al patio más tarde que de costumbre, revisando mentalmente cada detalle del día. Todo estaba más silencioso de lo habitual, los camiones descansaban y solo quedaban las luces amarillas de los postes iluminando los contenedores. Al acercarme al que había llegado sin remitente, un escalofrío me recorrió la espalda. No podía explicar por qué, pero algo en la forma en que la luz golpeaba su metal oxidado me hacía sentir observado. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un golpeteo irregular, desde dentro del contenedor. Al principio creí que era el viento moviendo algún objeto suelto, o quizá algún animal que había quedado atrapado. Pero los golpes no tenían patrón. A veces eran rápidos, otras lentos, y en momentos se mezclaban con un sonido que se parecía a un murmullo humano, apagado, casi suplicante. Intenté concentrarme en el sonido, tratando de identificar si provenía del interior del contenedor o de algún lugar cercano, pero no había duda. Venía de adentro. Sentí que mi corazón se aceleraba y mis manos empezaban a sudar. Mi compañero estaba cerca, revisando otra zona del patio, y aunque ninguno dijimos nada, sentí que él también percibía algo extraño. Lo noté tenso, con la mirada fija en la misma dirección que la mía. Me acerqué un poco más, consciente de que cada paso hacía crujir el concreto bajo mis botas. Cada vez que levantaba la mirada, las sombras de los postes sobre el contenedor parecían moverse de manera extraña, como si algo dentro intentara espiar por las rendijas. El olor metálico que había sentido antes se intensificó, mezclándose con algo más oscuro, difícil de describir, y tuve que contener un escalofrío que subía desde la nuca hasta el pecho.
Los golpes y los murmullos continuaron durante varios minutos. Luego cesaron repentinamente. El silencio que quedó después era casi más aterrador que los sonidos mismos. Quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sentía que algo estaba vivo dentro del contenedor, algo que no pertenecía a este mundo cotidiano del trabajo y las cargas. Al final, decidí regresar a casa, pero no pude dejar de mirar hacia atrás. Cada vez que lo hacía, parecía que el contenedor estaba más cerca, más presente, como si hubiera cobrado conciencia de mi temor. Esa noche dormí apenas unas horas, con la sensación de que algo esperaba, y que esa no sería la última vez que el contenedor nos recordaría que su contenido no era solo metal y madera. Los días siguientes se volvieron cada vez más inquietantes. Empezaron a ocurrir cosas que no podía explicar de manera racional. Herramientas que habíamos dejado cerca del contenedor aparecían tiradas por el suelo. Algunas piezas metálicas de equipos de carga estaban dobladas o rotas sin motivo aparente, y varias veces las llaves de las montacargas desaparecían para aparecer en lugares donde nadie las había puesto. Mi supervisor empezó a mostrar signos de preocupación. Reclamaba que los inventarios no cuadraban y que no entendía cómo podían perderse tantas cosas en tan poco tiempo. Nadie quería decir lo que realmente sentía, pero era evidente que todos estábamos tensos. Mi compañero y yo intercambiábamos miradas discretas cuando sucedía algo extraño. Ninguno decía nada en voz alta, pero la incomodidad se podía notar en cada gesto. Cada vez que me acercaba al contenedor, sentía un peso en el pecho, una presión que no estaba allí antes. Incluso intenté tomar nota de los objetos que se dañaban o desaparecían, tratando de buscar un patrón, pero todo parecía aleatorio. Las sombras que proyectaban las luces del patio parecían alargarse de manera extraña sobre el concreto, como si algo dentro del contenedor se moviera en sincronía con los objetos que desaparecían. Una tarde, mientras revisaba unas cajas cerca del contenedor, escuché un susurro muy bajo, casi imperceptible, que me heló la sangre. Miré a mi alrededor y no había nadie. El sonido parecía provenir del contenedor, como un aliento apagado que nadie más podía percibir, o al menos nadie se atrevía a admitirlo. Desde ese día, evité pasar demasiado cerca y siempre mantenía cierta distancia, pero no podía apartar la mirada. La sensación de que algo me observaba se volvía más intensa a cada hora. Incluso las montacargas parecían comportarse de manera extraña cerca del contenedor. En ocasiones se apagaban solas y otras veces los frenos cedían sin que nadie los hubiera tocado. Todo esto reforzaba la idea de que el contenedor tenía alguna influencia sobre lo que estaba a su alrededor. La rutina diaria ya no era normal, la tensión era palpable, y cada trabajador en el patio parecía cargar con un temor silencioso, consciente de que algo estaba ahí dentro, aunque nadie se atreviera a confirmarlo. Esa sensación de amenaza constante me acompañaba hasta mi casa. Sabía que cada día que pasaba al lado del contenedor, el miedo crecía, y con él la certeza de que pronto algo más ocurriría, algo que cambiaría la percepción que teníamos de ese lugar. El contenedor, silencioso y pesado, parecía esperar el momento exacto para recordarnos que no todo en la logística se puede controlar. Finalmente, la empresa decidió que lo mejor era enviar el contenedor de vuelta sin abrirlo ni inspeccionarlo. Alegaron que había urgencia en la logística y que no valía la pena perder más tiempo. Pero incluso con esa decisión pragmática, nadie parecía aliviado. El ambiente en el patio estaba cargado de tensión. Durante la carga, algunos camioneros y trabajadores que ayudaban a subir el contenedor comentaban indirectamente que habían visto sombras moverse en su interior, reflejadas en las paredes metálicas del camión. Nadie lo decía en voz alta, pero los murmullos crecían conforme el contenedor se acercaba a la rampa de salida. Sentí un escalofrío que subió desde los pies hasta la nuca al observar que esas sombras parecían seguir el ritmo del movimiento del camión, como si algo estuviera consciente de que iba a ser trasladado. El supervisor, siempre pragmático, caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido, nervioso, revisando que todo estuviera asegurado. Mi compañero y yo nos quedamos detrás, observando en silencio cómo el contenedor se alejaba,
pero la sensación de que algo nos acompañaba no desapareció. Era como si el contenedor hubiera dejado una especie de huella, invisible pero tangible, que permanecía en el aire del patio. Después de que el camión se perdió en la distancia, regresé a revisar el área donde había estado estacionado el contenedor. Todo parecía normal, pero no pude evitar sentir un vacío extraño, como si la presencia que había habitado ese metal oxidado no se hubiera marchado por completo. Esa noche, en casa, me costó dormir. La sensación de que algo observaba desde algún lugar persistía, y aunque intentaba racionalizarlo, sabía que no era solo mi imaginación. Todavía pienso en aquel contenedor, en los golpes y susurros que escuché, en las herramientas que desaparecieron y en las sombras que otros aseguraban haber visto. No hay una explicación clara, solo la certeza de que algo habita más allá de lo visible y que a veces la rutina más cotidiana puede cruzarse con lo inexplicable. Guadalajara sigue con su ritmo habitual, pero para mí, aquel contenedor dejó una marca invisible